Jesús de Nazaret, la figura histórica detrás de la leyenda religiosa. Desde hace más de 2000 años, la figura de Jesús de Nazaret ha sido objeto de culto y adoración por parte de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en este relato nos enfocaremos en descubrir al Jesús histórico, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, despojado de su faceta divina. ¿Cómo podemos demostrar científicamente su existencia? ¿Qué testimonios escritos y arqueológicos nos permiten verificar su existencia? Para demostrar la existencia de Jesús de Nazaret desde un punto de vista científico, podemos basarnos en varias pruebas. En primer lugar, sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, quien gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que murió en tiempos de Tiberio, quien gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Por lo tanto, podemos situar su vida en un periodo histórico específico. Además, contamos con testimonios escritos de autores no cristianos de la antigüedad, como Tácito y Flavio Josefo, que hablan sobre él décadas después de su muerte. Tácito lo menciona en sus Anales, en una crítica al gobierno de Nerón, donde dice que los cristianos eran llamados así por un tal Cristo que fue ajusticiado por Poncio Pilato en época de Tiberio. Por su parte, Flavio Josefo, un judío de familia noble en la primera revuelta judía, habla sobre Jesús en su obra Antigüedades de los Judíos. Si bien algunos historiadores piensan que los copistas cristianos le añadieron palabras al texto, se cree que la parte donde se menciona a Jesús como un hombre sabio y el Mesías es original. Además, el testimonio flaviano confirma la existencia de un grupo de seguidores de Jesús en tiempos de Pilato. Otra prueba arqueológica de la época en la que vivió Jesús es la llamada Piedra de Pilato, encontrada en el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana en la costa de Israel. En ella se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la transmisión histórica de la figura de Jesús ha sufrido a lo largo de los siglos muchas transformaciones. Muchas de las cosas que se toman como verdades absolutas hoy en día son interpretaciones de los textos originales, traducidos y copiados muchas veces. Por lo tanto, debemos tener una actitud crítica al momento de analizar las pruebas que tenemos sobre la existencia de Jesús. En cuanto a la figura histórica de Jesús, podemos decir que era un hombre de su tiempo, que vivió en una región bajo dominio romano, en la que los judíos se encontraban en una situación política y social difícil. Jesús se presentó como un profeta y predicó un mensaje de amor y justicia. Entonces, ¿quién era realmente Jesús de Nazaret? Para conocer la respuesta a esta pregunta, debemos profundizar en la época en la que vivió, en las creencias y costumbres de su pueblo y en su contexto histórico y político. Jesús nació en una época en la que Judea, su tierra natal, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La presencia romana en la región era fuerte, y su influencia se dejaba sentir en todos los aspectos de la vida de los habitantes de Judea. La religión predominante era el judaísmo, y Jesús nació y creció dentro de esta tradición religiosa. Aunque se sabe poco sobre los primeros años de su vida, se cree que Jesús fue educado en la ley y los profetas, y que desde temprana edad demostró una gran sabiduría y conocimiento de la Escritura. Según los evangelios, a los 12 años ya se encontraba en el templo de Jerusalén discutiendo con los doctores de la ley. A partir de aquí, la historia de Jesús se entrelaza con la historia del pueblo de Judea y con los movimientos religiosos y políticos que surgieron en ese momento. Durante el siglo I, Judea fue un hervidero de movimientos mesiánicos y de grupos religiosos que buscaban la liberación de su pueblo y la restauración de su independencia. Uno de estos grupos fue el de los esenios, una secta judía que vivía en comunidades separadas del mundo y que se dedicaba al estudio y la práctica de la ley. Se cree que Juan el Bautista, el profeta que bautizó a Jesús en el río Jordán, fue un esenio y que tuvo una gran influencia en su vida y su enseñanza. Otro movimiento que se desarrolló en ese momento fue el de los celotes, un grupo que buscaba la independencia de Judea y la expulsión de los romanos. Los celotes utilizaban la violencia y la insurgencia como medio para lograr sus objetivos y se consideraban a sí mismos como los verdaderos defensores de la ley y la tradición judía. En este contexto, la figura de Jesús de Nazaret se presenta como la de un predicador itinerante que se dedicó a enseñar la ley y a predicar un mensaje de amor y compasión. Según los evangelios, Jesús viajó por toda la región, enseñando en las sinagogas y en las plazas públicas,
y sanando a los enfermos y a los marginados de la sociedad. Su mensaje era revolucionario en su simplicidad y en su profundidad. Jesús hablaba del amor de Dios por los hombres y de la necesidad de amar y perdonar a los demás, incluso a los enemigos. Este mensaje de amor y de perdón se presentaba como una alternativa al legalismo y al fanatismo religioso que caracterizaba a muchos de los grupos mesiánicos de la época. Pero, ¿qué relación tenía Jesús con estos grupos y movimientos religiosos y políticos? ¿Fue Jesús un celote o un esenio? La respuesta a estas preguntas es complicada, ya que la figura de Jesús se presenta en los evangelios como algo distinto a la vida como persona. Siguiendo con el relato, debemos mencionar que en cuanto a la figura de Jesús como líder religioso, sus enseñanzas y su mensaje fueron transmitidos principalmente por sus seguidores, quienes lo consideraron como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Las enseñanzas de Jesús se centraban en el amor al prójimo, la caridad, la humildad y la fe en Dios. Además, predicaba la importancia de la justicia y la igualdad, lo que lo llevó a entrar en conflicto con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Fue condenado a muerte por crucifixión por las autoridades romanas en Judea durante el reinado de Tiberio. Según los evangelios, murió en la cruz y resucitó al tercer día, lo que fue visto por sus seguidores como un milagro y la prueba de su divinidad. A pesar de que la figura de Jesús ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia, su influencia en la cultura y la sociedad occidental es innegable. Su mensaje de amor, paz y compasión ha inspirado a innumerables personas y ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y pensadores a lo largo de los siglos. En conclusión, aunque la figura de Jesús ha sido objeto de controversia y debate a lo largo de la historia, su existencia como un hombre real puede ser demostrada científicamente a través de testimonios escritos y pruebas arqueológicas. Además, su mensaje de amor y compasión sigue siendo una fuente de inspiración y guía para muchos en la actualidad. Esperamos que haya sido útil y entretenido para ti el relato de Jesús de Nazaret y la figura histórica detrás de la leyenda religiosa. Lo hemos realizado desde un punto histórico, con el mayor de los respetos e intentando documentar su vida como persona. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.